La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Ayer tuvimos oportunidad de darle seguimiento a la comparecencia de Ismael Ramos Flores ante una comisión del Congreso del Estado de Coahuila para explicar el tema de la contratación de empresas fantasmas por parte del gobierno del Estado y obedeciendo, por supuesto, al punto de acuerdo al que llegaron los mismos diputados. El secretario de Finanzas hizo una exposición dividida en 4 puntos: el proceso para adquisiciones de acuerdo a la Ley Estatal de Adquisiciones, la explicación de las compras de cada una de las empresas, la iniciativa del gobierno del Estado para modificar la Ley de Adquisiciones, esto es a través de una subasta inversa, y la denuncia de hechos presentados por CEFIN en la Procuraduría de Justicia del Estado. Pero quien estuvo ahí y quien nos va a comentar de lo que se dijo es el diputado local del Partido de Acción Nacional por Coahuila, Jesús de León Tello, que habla sobre esta comparecencia. Jesús, gracias por estar con nosotros en Contextos y por darnos tu apreciación, tu punto de vista. Estuviste muy participativo en la comparecencia, que afortunadamente pudimos seguir a través de la página del Congreso y a través de una transmisión en Periscope para poder estar ahí sin estar. Así es que, bueno, ¿quieres platicarnos entonces cuál es el resumen que tú haces de esta comparecencia? Gracias, Marcela, muy buenos días. Un saludo a ti primero y antes y a todo el auditorio. Y en efecto, el día de ayer en la comparecencia del secretario de Finanzas, pues detona prácticamente lo que veníamos diciendo, las serias irregularidades en toda la contratación a estas empresas. Te pongo un ejemplo: una empresa que se contrató una comercializadora para asignarle mediante un contrato directo, sin que mediara alguna licitación pública, y a través de 3 blogs o 3 páginas para dar noticias, le asignan un contrato de 14 millones de pesos en 7 meses. Durante 7 meses esta empresa, que cuenta simplemente con 3 páginas o 3 blogs, le asignan un contrato con estas cantidades. La verdad es de que sin ningún impacto, sin ninguna revisión de si es un medio de comunicación, de radio, tele, etcétera, y le asignan estos montos, la verdad es que escandaloso. Y así nos vamos en cada una de las empresas, otras justificadas, pues por ejemplo el tema de algunas cubetas de impermeabilizantes, etcétera. Pero la gran mayoría, una empresa donde se le asignan contratos por 77 millones de pesos y que surtió muslos de pollo, cobijas, y su giro preponderante es el tema de las asesorías, pues no cuadra con lo que establece la propia ley, que deben de ser empresas especializadas en el ramo o en el servicio que se va a prestar. Entonces aquí queda al descubierto todas las irregularidades a estas 3 empresas. Todos los contratos y todos los montos que se les asignaron fueron directamente adjudicados sin mediar licitación pública. La licitación exige la ley cuando son montos más de 1,5 millones de pesos, que sean mediante licitaciones donde cualquier empresa, donde cualquier prestador de servicio pueda participar, y el que tenga mejores condiciones de precio y servicio, etcétera, pues será el que se le adjudique el contrato. En el caso que nos ocupan estas 13 empresas, pues no se dan estos supuestos, y por obvio pues hay un favoritismo muy marcado hacia ellas. Pero a ver, Jesús, déjame interrumpirte porque es importante, claro, que nos aclares, y tú sabes bien del tema. La Ley de Adquisiciones del Estado contempla excepciones, ¿no? Y las excepciones tienen que ver con momentos importantes, álgidos, que está viviendo el Estado. Por ejemplo, lo que se compró a la constructora y comercializadora Sara, cuyos socios son saltillenses, y se les compraron impermeabilizantes y también servicios de desasolve y limpieza de calles por lluvias. Se habla que fueron por este tipo de servicios 120,000 metros cuadrados los que se limpiaron, y se adquirieron 2,600 cubetas de impermeabilizante que se donaron al municipio de Acuña luego del tornado. Entonces, ahí está más que justificada la excepción, ¿no? Mira, el tema del barrido de calles en el municipio de Ramos Arizpe yo no lo veo justificado, porque es un tema de carácter municipal. Las cubetas de impermeabilizante fueron a través del Fonden, y si iban a impermeabilizar casas, el tornado de Ciudad Acuña lo que se llevaron fueron las casas, no iban a impermeabilizar las ya existentes. Entonces, a ver, hay muchos asegúnes, Marcela, y está justificado cuando se da un hecho contingente de esta naturaleza, cuando exige
una pronta respuesta del gobierno, por ejemplo, en alguna prestación de algún servicio. Pero ¿tú crees que 14 millones de pesos en un blog de información es algo urgente? ¿Es algo que sea prioritario para el gobierno, y que si no se publicita el gobierno en estas 3 páginas de internet va a haber un menoscabo o un daño social en nuestro estado? Pues 14 millones de pesos no es poca cosa, y mucho menos en 7 meses, y mucho menos cuando un servicio pues está muy cuestionado que sea prioritario para el gobierno. Te pongo este ejemplo, y te pongo el ejemplo de la otra empresa que se le asignaron 70 millones de pesos y que su giro preponderante no es el de estar surtiendo muslos de pollo. Entonces, cada una empresa, esta que comentas tú, Marcela, podrá revisarse, tendrá que revisarse. Si no se llevó a la ciudad de Acuña, tiene que haber testigos que entregaron esas cubetas de impermeabilizante, pero a mí no me cuadra que el tornado lo que destruyó fueron casas de Infonavit, que entró incluso Infonavit a través del seguro que deben de tener para la reconstrucción de estas viviendas, como que para qué compraron las 14,000 cubetas de impermeabilizante. Entonces quiero ver los testigos a qué personas o a qué familias les entregaron estas cubetas, y que exigía una pronta respuesta del gobierno para entregarlo. Entonces, son cuestionamientos que nosotros hicimos que no se pudieron, no encontraron respuesta por parte del secretario de Finanzas, y vamos a esperar el resultado de la auditoría con todos los elementos técnicos y documentales que tiene que tener el auditor superior del Estado. Pero tú hiciste un señalamiento específicamente en relación a la participación de la Auditoría Superior del Estado. Sí, que yo no confío en ellos, Marcela, y este no es un tema de buena fe o que yo diga, o sea, hay hechos contundentes en donde el señor le ha mentido al Congreso, en donde le ha mentido a la sociedad, y este no es una cosa ni del PAN, no es un tema partidista, es un tema que tenemos que ver como sociedad. Nos endeudaron por 36,000 millones de pesos, Marcela, y el señor no fue capaz de presentar una denuncia. Tengo los documentos, lo voy a mostrar, lo voy a hacer público, en donde el Procurador General de Justicia en Coahuila, Homero Ramos Gloria, confiesa en una declaración a los diputados que no hay denuncia penal presentada por la Auditoría Superior del Estado. El auditor informa por escrito y nos da los datos de una averiguación penal, en donde resulta que, con el dicho del propio procurador, esos datos son totalmente falsos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues es una impunidad total en la que vivimos, en donde el auditor superior del Estado lo que se encarga o lo que su encomienda es estar maquillándole todas las cifras y todas las cuentas públicas al gobierno del Estado. Entonces, pues yo parto de estos hechos, y yo no confío, pero tengo que esperar el resultado, a ver si no nos sale con una mala broma, en donde toda la contratación está correcta. Y pues bueno, aquí seré yo portavoz de nuestra inconformidad, pero ojalá que la propia sociedad también exija a las autoridades pues que rindan cuentas y que no nos estén viendo la cara, ¿no? Oye, pues, ¿cuáles son los privilegios del que goza el Auditor Superior del Estado? Pues mira, tiene un nombramiento por 15 años, es inamovible, tiene que ser a través de juicio político y solamente a través de violaciones gravísimas en su actuar como tal, y yo creo que más grave que no haber denunciado el tema, no haber denunciado penalmente la contratación ilegal de la deuda. Pues ahí están los elementos para el que el señor ya agarre sus maletas y se vaya, y que obviamente sea responsable por el daño patrimonial que nos han causado también, porque todo lo enfilamos a los diputados que legalizaron la deuda, todo lo enfocamos al exgobernador, pero también una parte importante en esta cadena de impunidad se llama Armando Platas, que es el Auditor Superior del Estado. ¿Quién fiscaliza al auditor? Pues bueno, el Congreso, sí, que es el que tiene, a quien le debe de rendir cuentas, es el que debe de estar revisando su actuar, pero pues con una mayoría priista que lo protege y lo tutela, pues es sumamente complicado que podamos llevarlo ante la justicia, ¿no? Ajá. Algo que dijo el titular de la Secretaría de Finanzas es que todas las empresas existen, todas tienen actas constitutivas, todas están registradas como proveedoras. Bueno,
Él dice que están legalmente constituidas, pero pues bueno, ir a hacer una empresa, una sociedad mercantil con un notario público te cuesta 6, 7, 8 mil pesos, Marcela. Darla de alta en Hacienda no te cuesta más que el tiempo que tienes que invertir en ello. ¿Qué otro tema? Darla de alta en el padrón de proveedores, pues también no tiene mayor ciencia o complicación. Lo que no se vale es que no puedo responder es qué experiencia tienen estas empresas en el servicio que están prestando. Fueron creadas únicamente para darle servicio al gobierno del estado con contratos asignados. Te pongo un ejemplo, Marcela. Tengo no menos de 5 empresas que conozco que les deben desde la pasada administración obra pública, servicios prestados. Fueron, les reconocieron, les hicieron firmar una quita del 20% para poderles pagar y desde hace 6 años no les pagan. Fueron contratos que ellos ganaron mediante licitaciones públicas. Hoy a estas empresas les asignan contratos en forma indirecta, les pagan en forma inmediata, no les hacen ninguna quita. Pues yo les digo, son las consentidas del gobierno, son las empresas chipilonas que hacen que les contraten, les den los contratos en forma directa, que no haya una licitación, les pagan en forma inmediata. Son empresas que no tienen experiencia en el ramo que están prestando y pues prácticamente cuando ve uno los conceptos se asusta que a una empresa en 7 meses les paguen 14 millones de pesos por un servicio que yo no le veo la necesidad, que el gobierno tenga que contratar publicidad en páginas de internet. Ajá. Déjame preguntarte cuál es tu impresión en relación a esta iniciativa del gobierno del estado para modificar la ley de adquisiciones y entonces ir por subastas inversas. Pues mira, si me hace otra broma, cada vez que hay un escándalo de corrupción por parte del gobierno del estado, hacen modificaciones a la ley. El problema no es de la ley, el problema es de los funcionarios que van a encontrar la forma de darle la vuelta y estar haciendo este tipo de irregularidades. En su momento, el gobierno del estado se da cuenta que contrató espacios de publicidad en una empresa de espectaculares propiedad del exgobernador y ¿qué hicieron? Reforma la ley. ¿Para qué? La ley anticochupos, para que tú manifiestes si tienes un familiar dentro del gobierno y se reformó la ley. Hoy sale esto y están haciendo una reforma para georreferenciar el domicilio de las empresas. El problema no es de la ley, Marcela, el problema es de los funcionarios y de la impunidad, que no se sanciona a las personas que hacen mal y no genera un antecedente y un ejemplo para que no se vuelva a repetir. La ley no está mal, lo que está mal son los funcionarios. Bien, y finalmente, Jesús, estamos platicando con Jesús de León Tello, congresista local. ¿Sería bueno que el SAT investigara los egresos de estas empresas fantasmas o lo que se ha denominado empresas fantasmas y ver a dónde realmente fue a parar ese dinero? Así es, pero mira, el SAT podrá dar un informe. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a encontrar? Pues que la empresa hace su declaración fiscal, que paga sus impuestos. Ese no es el problema, Marcela. El problema es de que le asignen contratos en forma directa, sin media licitación, a empresas que no tienen experiencia en el ramo para el cual les están contratando. Yo estoy cierto que en este proceso pues va a ser muy complicado a lo mejor encontrar o resolver ese tipo de destino de los recursos. No, el problema, yo lo que veo es, si tú tienes una empresa aquí en la comarca lagunera, muchas empresas que se dedican, por ejemplo, a la comercialización ya por muchos años en el tema del pollo, ¿por qué no contratas a esas empresas que realmente se dedican a esa actividad y no una empresa que se dedica a la asesoría jurídica y que ahora resulta que aparte también te puede surtir material médico o te puede estar surtiendo piezas de pollo, ¿no? Uh-huh. Bien, Jesús, nosotros esperamos tener mañana al secretario de Finanzas y bueno, seguiremos cotejando pues estas apreciaciones sobre el caso de esta denuncia periodística de adquisiciones a empresas fantasma. Muchísimas gracias, Jesús de León Tello, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Marcelo, un fuerte abrazo. Gracias.